En la línea telefónica se encuentra Michel Salum, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y líder de la Cámara de Comercio en Mérida, a quien saludo con mucho gusto. Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? Gusto de saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás? Licenciado, el día de ayer, jueves, se presenta de nueva cuenta el semáforo epidemiológico estatal y aparece de nueva cuenta en color naranja, pero también se anuncian nuevas disposiciones que podrían traer un beneficio para el sector empresarial. ¿Nos puede platicar de sus primeras impresiones ante estas nuevas disposiciones? Efectivamente, fíjate que, pues bueno, a pesar de que seguimos en semáforo naranja, hemos, pues, a raíz de cierta, hemos estado solicitando y hemos estado revisando junto con el gobierno del estado la posibilidad de que pudiera ya darse lo que al fin se anunció, ¿no? Que poder trabajar los fines de semana, poder funcionar las tiendas pequeñas de menos de 150 metros que puedan recibir a una persona cada 10 metros, cada 10 metros cuadrados. ¿Y por qué es esto? Mira, en el caso de los negocios, pues al regresar a la nueva normalidad de lunes a viernes, Sí. pues obviamente al estar funcionando ya las rentas son completas. Entonces, si trabajas 20 días al mes y pagas renta de 30, pues es una situación complicada. La gente hoy más que nunca está sufriendo, pues, el tema del desempleo. Ha habido muchísimos negocios se han ido a la quiebra y han cerrado, no volvieron a abrir con puntos de no retorno. Hay mucha gente que se ha, pues, tenido que despedir de sus trabajos, y precisamente esto es lo que necesitamos frenar tomando estas medidas con los debidos cuidados, cumpliendo con todos los protocolos. Lo que era urgente de poder frenar es el tema del desempleo, porque pues todos necesitamos llevar a nuestra casa pues el sustento para poder comer y para poder pues vivir. Entonces, yo creo que con esta medida, el poder funcionar los fines de semana, ya prácticamente toda la semana, aunque ese sigue siendo en el mismo horario reducido que dice ahí los protocolos, pero de esa manera pues ya hay un ingreso que se puede percibir pues todos los días de la semana, y de esa manera pues también poder mantener al personal y no seguir despidiendo tanta gente. Entonces, yo creo que es una medida que económicamente viable, que se tenía que dar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque cada día que pasaba habían más negocios tronando y más gente desempleada, y eso se estaba volviendo un problema pues ya económico, social y obviamente de salud. Entonces, cuidando como debe de ser con todos los protocolos, porque pues aquí nadie quiere enfermarse. En esta fórmula de la nueva normalidad, Sí. participan tres jugadores. Uno que es el ciudadano, que tiene que entender que la pandemia no se ha acabado, la pandemia sigue, el virus no se va a ir ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 6. Entonces tenemos que aprender a convivir con esa nueva normalidad. ¿Cómo se previenen los contagios? Como ya bien sabemos, con la sana distancia, con cubrebocas, con el gel antibacterial y careta también sería buenísimo. Y mientras más protegido esté uno, menor es el riesgo de contagio. El otro jugador que entra a esta fórmula, pues no es el empresariado. Los Claro. empresarios tienen que garantizar cumplir con los protocolos, y el que no cumpla, que se le sancione como se ha estado haciendo para el que no cumple. Ahí estamos totalmente de acuerdo, que hay que cumplir al pie de la letra la reglamentación y los protocolos para poder garantizarle tanto al personal como al cliente, a los usuarios, a nuestra familia, pues que no se van a enfermar. Y el tercer jugador de esta fórmula, pues es el gobierno, que tiene que garantizar también que en el transporte público, que en los paraderos de camiones, pues no haya las aglomeraciones, para que no haya contagio y evitar en esa manera el contagio. Y estos tres jugadores seguimos funcionando como se está haciendo, ocupados y preocupados porque la gente no se contagie, va a ser muy efectiva la fórmula y los contagios pues se van a evitar, como está sucediendo en otras partes del mundo. Entonces, la única diferencia que tenemos en México con otras partes del mundo
es que a todos los demás países se les inyectaron sus gobiernos federales miles de millones de dólares. Aquí no nos dieron nada, el gobierno federal, el gobierno estatal hizo lo más que pudo para evitar que esto se salga de control, pero es un momento en que ya hay que tener que salir a hacer nuestras cosas, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a funcionar y cuidarnos mucho en el tema de la salud, porque no se va a acabar este problema, como bien te dije, en varios meses. Licenciado, estamos cumpliendo más de 100 días de esta contingencia. La situación que estamos viviendo, como bien dice, no se va a ir, va a continuar al menos hasta el próximo año. Y lo que nos lleva a pensar de que llegar a una situación de tener que volver a cerrar todo, volver a tener que regresar a este confinamiento, nos puede llevar a una crisis mucho mayor. Luego entonces la situación de responsabilidad que como bien mencionaba se divide entre tres y cada uno debería cumplir con su parte, entra mucho en juego para no llegar a este punto crítico de tener ahora sí que cerrar todo por cuidar las vidas, pero también perdiendo miles y miles de empleo que ya nos llevaría definitivamente a una situación absolutamente crítica. Definitivamente, y como bien te comentaba yo, aquí no se trata de ver nada más por el tema económico, como muchos han querido pintarlo. Sí. El que lo pinte de esa manera, que me diga dónde le mandamos los 80,000 empleados que hoy ya no tienen trabajo para que les dé trabajo. Claro. Porque esa gente no tiene que comer. El que opine diferente, pues es válido con sustento. El que opine o el que critique más bien una medida achacando a que es un tema meramente económico, perdón, pero la gente necesita dinero para comer. Sí, no, y no hay apoyo que baste. No hay apoyo que dure. Sí, no claro. Hay apoyo que dure. Se invirtieron 1.500 millones de pesos para 2 meses, se repartieron despensas 2 meses y ya se acabó ese dinero. ¿De dónde más se va a sacar dinero? O sea, la gente tiene que entender y todos tenemos que ver cómo subsistir de manera honesta. Entonces, la única manera de curar un tema de que se puede volver también de hambre, de falta de alimentación, de desnutrición, pues ese es otro tema también que se va generando, es un tema de salud importante que se va generando pues por no tener dinero para poder comer. Entonces, y que al final del día puede ir desencadenando otros problemas como puede ser la seguridad, la delincuencia. Al no tener economía, no tener solvencia, pues también la necesidad va llevando negativamente a otras instancias, ¿no? Totalmente, entonces se vuelve un problema de salud, se vuelve un problema económico y por consiguiente un problema social. Entonces eso es lo que hay que prevenir cuidándonos. Todos ya tenemos que ser responsables y sí remarcar muy claro que el que esté a mayor de edad, el que tenga algún padecimiento o el que sea vulnerable, que ese sí de plano ni salga de su casa. Definitivamente. ¿Entiendo? Licenciado, regresando un poco a este tema de la responsabilidad, entiendo que el gobierno estatal está haciendo supervisiones a los negocios. ¿Existe algún protocolo interno con los afiliados a las diferentes cámaras que usted representa? Bueno, se está haciendo un protocolo que es el que la autoridad le está haciendo parejo a todos, ¿sí? Donde pues obviamente cuando uno se inscribe para poder abrir y funcionar, pues ahí están las reglas muy sencillas y muy claras de lo que hay que cumplir. Perfecto. Entonces, el que no las cumpla, también te digo que se le castigue con todo el peso de la ley, porque no puede ser que por gente irresponsable nosotros o la economía del Estado o todos en conjunto vayamos a pagar las consecuencias. No es justo que por alguien que no cumpla con las reglas contagie o se contagie o contagie a los demás. Entonces esto va para las 3 partes que te comenté hace un rato. Definitivamente. Los empresarios tienen que cumplir, los ciudadanos tienen que cumplir y el gobierno tiene que cumplir. Si todos hacemos nuestra parte, ese engranaje va a ser pues lo más perfecto posible y vamos a mantener mantener la salud y evitar los contagios. Licenciado, como siempre le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, es un gusto poder
entender también la otra cara de la moneda, la del sector empresarial, que al final de cuentas pues es quien es la fuente de empleos para nuestro estado. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti y pues, al amable auditorio que nos escuche. Muy buenas noches.